Hola, mi nombre es Pablo. Hoy vamos a hablar de lo que significa la interpretación de los símbolos en la Biblia. Y sinceramente se puede utilizar esta metodología en cualquier otro texto que tenga un carácter simbólico y de interpretación. Ahora, la gran mayoría de las personas toma los símbolos como algo textual, algo literal, y lo convierte en dogma. Entonces se pierde la esencia de la simbología al hacer la interpretación de lo que quiere señalar el símbolo. Para esto, si es que estamos hablando de la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta estos factores que lo hemos hablado en otros videos, como por ejemplo la temporalidad de quien habla. Cuando estamos hablando de Dios expresando algo y un intérprete o profeta que recibe el mensaje o que observó lo que el Padre le mostró y quiere enseñarnos o transmitirnos o compartirnos lo que esta persona o intérprete o Cristo mismo nos quiere explicar lo que sucede allá mediante símbolos, entonces tenemos que tener en cuenta estos factores que son súper importantes para poder llegar a una comprensión del texto, la cual no es infalible, pero les va a dar un acercamiento mayor que tomando la simbología como algo literal o textual. Dentro del contexto del texto simbólico, son literales y partes que son simbólicas. Ahora bien, el escritor no puede simbolizar algo sin tener un contexto literal o real para que uno pueda entender cuál es la simbología y cuál es la realidad o lo textual. Debemos tener en cuenta estos factores. Atemporalidad, o sea, el texto que escribe Dios sirve para este tiempo y para los futuros y para el pasado. O sea, no es algo que sea de un tiempo específico. Siempre es ese tiempo y esa, esa forma que tiene el Padre de escribir algo que se adecua a cada tiempo. ¿Por qué? Porque Dios vive en un presente continuo. Él no tiene pasado, no tiene futuro. Para Él es todo presente, porque Él es atemporal. Él no tiene día, noche, no tiene meses, no, porque Él no vive en la tierra, Él no fue creado en la tierra. Él ya es antes de todo y Él fue el creador. Entonces el creador no se rige por las normas de lo creado. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es la multidimensionalidad de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, por ejemplo, cuando Dios habla de Israel en la palabra, habla de qué Israel habla. Tenemos que tener en cuenta, sí, Israel es la palabra, bárbaro. ¿Y quién es? Jacob, el que fue nombrado Israel. ¿Quién es? El reino del norte cuando se dividió después de Salomón y se convirtió en Israel arriba y abajo Judá y Benjamín. O estamos hablando del Israel profético, o estamos hablando de las 12 tribus de Israel. Entonces ahí entendemos la multidimensionalidad de la palabra de Dios. Una palabra de Dios tiene varias dimensiones según siempre el contexto en el que fue escrita. Después tenemos el multiverso de la palabra de Dios. Cuando Dios habla, vamos a notar que en esa profecía o en esa simbología, porque siempre se da esto, se da la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios es cuando la interpreta su profeta o su elegido y intenta transmitir lo que el Padre le dijo o le señala. Entonces, cuando hablamos del multiverso de la palabra de Dios, estamos viendo que en un mismo texto, sea versículo, capítulo o libro, vamos a ver que está hablando en un mismo párrafo de el cielo y
de la tierra, del infierno, del abismo, del paraíso, del monte, del Edén y la tierra. Entonces tenemos que prestar mucha atención a ese tipo de simbologías y descubrir qué es símbolo y qué es literalidad. Y no es tan difícil. Y después tenemos que tener en cuenta la inefabilidad. ¿Qué es la inefabilidad? Es que nosotros, supongamos que le queremos explicar a una persona que nació no vidente cómo es el color rojo, el verde, el amarillo, el azul. Es imposible que le podamos explicar porque no tenemos un parámetro que nos diga, bueno, ¿viste tal cosa? Bueno, eso es el rojo, eso es el amarillo. No, no tenemos parámetros. Cuando el profeta habla de las cosas del cielo, entonces ahí observamos que no tenemos un parámetro en esta tierra para comparar lo que sucede en los cielos. Cuando se describe un querubín, cuando se describe un serafín, cuando se describe el trono de Dios, se intenta traspolar lo que se ve a lo que es la tierra. Y ahí se traspola con simbolismos. Un lugar perfecto con el Edén, que existía en sus tiempos, el infierno con el lago de fuego, el infierno con el lugar en Jerusalén donde se quemaban los cuerpos y se hacía adoración a Moloch, que ponían los bebés en las manos incandescentes de la estatua hecha de metal. Entonces se busca simbología, o decir infierno, Hades, Seol, si bien son cosas diferentes, cuando uno intenta explicar, trata de buscar una simbología que sea de comprensión general y que todos tengan alguna idea de lo que se está hablando. Pero dependiendo del contexto, es como debemos interpretar la simbología. La simbología no se literaliza porque se convierte en dogma y en religiosidad. El símbolo debe ser interpretado según el contexto y debe ser interpretado como símbolo, no como literalidad. Por lo cual podemos, según el contexto, representar esa simbología con otra simbología. Y siempre teniendo en cuenta estos factores. Si tenemos en cuenta estos, que son algunos de los requisitos, digamos, para entender la palabra de Dios, entendiendo de quién es el que habla y de dónde habla, entonces no limitamos a Dios a nuestra realidad, que es finita, que es incomprensible, que es limitada. Entonces no tenemos que textualizar la simbología ni convertirlo en una literalidad. ¿Por qué? Porque se puede convertir en un dogma lo que se transfiere en una religiosidad que nada tiene que ver con la interpretación. Por consiguiente, esto, digamos, ¿en qué beneficia? Y esto beneficia a unos pocos que lo utilizan para bien propio. Y estos pocos obtienen lo que quieren, que es o poder, o autoridad, o riquezas. Mientras que estos, lo que obtienen, los que van a simbología, los que van a la interpretación de la palabra, obtienen segregación de estos pocos, obtienen persecución, obtienen rechazo. Así que la verdad no es simple. La verdad es complicada, lleva trabajo, lleva estudio. Mucha gente prefiere esto, aunque pierda la salvación a costa de esto, y no esto. Porque esto les demuestra la verdad y esto los hace pertenecer a un grupo más grande. Así que espero que les haya servido, espero no haber hecho un video muy largo, perfecto, 10 minutos. Así que los bendigo y espero que nos podamos ver en el próximo video para poder interpretar otras cositas de la palabra.
Espero que le haya sido de mucha bendición y nos vemos en el próximo video.